Era un viernes sombrío en Jerusalén. El cielo parecía llorar mientras gruesas nubes se agolpaban sobre el monte Gólgota, como si la creación entera esperara un momento que cambiaría la historia para siempre. Al pie de 3 cruces, soldados romanos cumplían órdenes. Para ellos, no era más que otro día de trabajo, otra ejecución más en una larga lista de muertes. Entre ellos estaba un centurión, un hombre acostumbrado a ver sangre, sufrimiento y finales abruptos. Esta vez, su misión era clara: asegurar que Jesús de Nazaret muriera. Y él, obediente, cumplió su deber con frialdad. Sin embargo, algo distinto comenzó a suceder. A la hora sexta, un manto de oscuridad cubrió toda la tierra. El sol se ocultó de manera inexplicable, y la penumbra se extendió hasta la hora novena. Era como si el universo entero se estremeciera ante lo que estaba aconteciendo. Y entonces, en ese instante decisivo, Jesús levantó la voz con un clamor profundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de aquel grito, con un último aliento poderoso, Jesús entregó su espíritu. Fue entonces cuando lo imposible sucedió. El velo del templo, aquel que separaba al pueblo de la presencia más santa de Dios, se rasgó en dos, de arriba abajo. El mundo espiritual se abría de una manera que nadie podía ignorar. El centurión, que hasta ese momento había observado con indiferencia, quedó sobrecogido. Sus ojos habían visto morir a cientos, quizás miles, pero jamás algo así. Con voz temblorosa, incapaz de contener lo que sentía en su interior, declaró: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Ese día, la vida de aquel soldado cambió para siempre. Lo que empezó como una misión militar terminó en un encuentro que transformó su corazón. Aquel verdugo se convirtió en testigo. El que atravesó el costado de Cristo con una lanza fue también el primero de entre los gentiles en reconocerlo como el verdadero Hijo de Dios. Su nombre era Longino. Abandonó los privilegios y honores que le ofrecía el imperio más poderoso de la tierra y se unió a los discípulos del crucificado. Viajó a tierras lejanas, llevando con pasión la historia de lo que había presenciado. Sus labios proclamaban con firmeza que había visto con sus propios ojos al Mesías y que su vida nunca volvió a ser la misma. Pero antes de aquel viernes oscuro, Longino no era más que un centurión romano. Estos hombres eran oficiales de alto rango, cada uno responsable de más de 100 soldados. Eran el corazón del ejército imperial, disciplinados, valientes y temidos en el campo de batalla. Para alcanzar tal posición no bastaba la fuerza, se necesitaba inteligencia, estrategia y, sobre todo, una dureza implacable. La vida de Longino había estado marcada por la violencia, la obediencia ciega y el deber. Su reputación lo describía como un soldado firme, astuto y despiadado. Había sido moldeado por la guerra, endurecido por el sufrimiento ajeno y acostumbrado a la muerte. Pero aquel viernes en Gólgota, todo lo que él era comenzó a resquebrajarse. La vida de aquel centurión había sido marcada por 3 pilares: disciplina, orden y una obediencia ciega al poder de Roma. Había aprendido a no titubear ante la muerte, a no conmoverse ante súplicas ni lamentos. Para él, la vida humana se reducía a órdenes cumplidas y deberes ejecutados. Era un engranaje más del imponente y frío mecanismo del imperio. Pero aquel día, algo diferente comenzaba a agitar el corazón de Jerusalén. La ciudad aún no despertaba por completo, sin embargo, ya se escuchaban pasos apresurados en las calles y susurros que corrían entre las sombras. Todos repetían un nombre con inquietud, un nombre que encendía tanto la esperanza como el temor: Jesús de Nazaret. La noche anterior, este hombre había sido arrestado en el jardín de Getsemaní. No lo atraparon por la fuerza de sus enemigos, sino por la traición de alguien cercano, uno de sus propios discípulos. Judas Iscariote, que lo vendió por 30 piezas de plata, lo entregó con el gesto más doloroso: un beso. Un símbolo de amor transformado en arma de traición. Después de la captura, lo llevaron ante el Sanedrín, el consejo de los principales sacerdotes y ancianos. Allí, lo acusaron de blasfemia porque proclamaba ser el Hijo de Dios. No se conformaron con acusarlo, lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron. Lo condenaron con odio, pero carecían de la autoridad para matarlo. Roma era la única con poder para ejecutar una sentencia de muerte. Y así, al amanecer, lo condujeron ante Poncio Pilato, gobernador romano de Judea. Pilato se sentó en el tribunal y lo observó con interés, casi con desconcierto. Frente a él no estaba un criminal común, sino un hombre que irradiaba una serenidad desconcertante. Entonces le preguntó directamente: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús, con voz firme pero tranquila, respondió:
Tú lo has dicho. Los sumos sacerdotes y los ancianos no dejaban de lanzar acusaciones contra él, uno tras otro, con insistencia. Sin embargo, Jesús permanecía en absoluto silencio. Pilato, intrigado, se inclinó hacia él y le dijo con cierta impaciencia: ¿No escuchas todo lo que dicen contra ti? ¿No vas a defenderte? Pero Jesús no respondió. Ni una sola palabra. No trató de justificarse, ni buscó excusas, ni imploró misericordia. Su silencio no era debilidad, sino una fuerza impenetrable. Pilato quedó maravillado. Había visto toda clase de hombres desfilar ante su tribunal, criminales que rogaban por su vida con lágrimas, ladrones que mentían para evadir la condena, rebeldes que gritaban con ira hasta el final. Pero jamás había visto a alguien como él. Su calma era tan profunda que desarmaba toda lógica. En ese instante, un mensajero irrumpió apresuradamente en la sala, interrumpiendo el juicio. Se trataba de un recado urgente proveniente de la esposa de Pilato. El mensaje era claro y perturbador. No tengas nada que ver con este hombre justo, porque he sufrido mucho hoy en un sueño por causa de él. Pilato se removió inquieto en su asiento. Una extraña sensación lo invadió, como si estuviera atrapado en un acontecimiento mucho más grande que él, en algo que no podía detener. Sabía que estaba frente a un misterio divino, frente a un momento que lo sobrepasaba y que marcaría la eternidad. Era la fiesta de la Pascua, y según la costumbre, el gobernador solía liberar a un prisionero elegido por el pueblo. Pilato, inquieto por la tensión del juicio, pensó haber encontrado la salida perfecta. Se dirigió a la multitud y les presentó dos opciones: Jesús de Nazaret, aquel que no había cometido delito alguno, o Barrabás, un criminal bien conocido, un asesino que había sembrado violencia y sangre en Jerusalén. Pero los principales sacerdotes y los líderes religiosos ya habían manipulado al gentío. Con gritos encendidos y voces airadas, incitaron al pueblo a clamar por el criminal. Entonces, la plaza se estremeció con un rugido. «Suelta a Barrabás». Pilato levantó las manos, buscando calmar el tumulto, y preguntó con voz fuerte: ¿Y qué quieren que haga con Jesús, el que llaman el Cristo? La respuesta vino como un trueno, un clamor lleno de odio. «Crucifícalo. Crucifícalo». Inseguro, Pilato insistió una vez más, casi suplicando razón en medio de la multitud. ¿Pero qué mal ha hecho? ¿De qué crimen es culpable? Nadie respondió con argumentos, solo con gritos más feroces que antes, como una ola que no podía detenerse. «Crucifícalo. Crucifícalo». Pilato comprendió entonces que estaba acorralado, que su autoridad se desvanecía frente a aquella furia colectiva. Temía un levantamiento, temía perder el control. Así que, buscando librarse de culpa, pidió un recipiente con agua. Delante de todos, se lavó las manos y declaró con solemnidad: «Yo soy inocente de la sangre de este justo. Que su destino recaiga sobre ustedes». El pueblo respondió sin titubear: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Así, Pilato liberó a Barrabás, el homicida, y entregó a Jesús para ser crucificado. El destino del Hijo de Dios había sido sellado. Los soldados lo condujeron al pretorio, el lugar donde acostumbraban a preparar a los condenados. Longino, el centurión, permanecía firme en la entrada, como tantas veces antes. Era un hombre endurecido por años de violencia. Había supervisado castigos, torturas y ejecuciones. Había visto a hombres quebrarse, llorar, blasfemar y mendigar por su vida. Nada lo sorprendía ya, hasta aquel día. El prisionero frente a ellos era distinto. Jesús no ofrecía resistencia. No gritaba, no maldecía, no suplicaba clemencia. Recibía cada golpe con una calma desconcertante, como si supiera que todo tenía un propósito mayor. Los soldados, burlones y crueles, lo despojaron de sus vestiduras y lo ataron con fuerza a una columna. Entonces comenzó el tormento. El látigo descendía una y otra vez sobre su espalda, desgarrando su carne sin misericordia. El sonido de cada azote retumbaba en las paredes, mezclado con la respiración pesada de los verdugos. Sin embargo, ni un solo grito salió de los labios de Jesús. Longino observaba con los brazos cruzados, su rostro acostumbrado al horror. Pero dentro de sí, algo empezaba a moverse. Había una diferencia en aquel hombre ensangrentado que lo desconcertaba. Los soldados, entretenidos en su crueldad, decidieron ridiculizarlo aún más. Le pusieron sobre los hombros un manto púrpura, símbolo de realeza. Trenzaron una corona de espinas y la incrustaron en su frente, de donde brotó sangre que descendía lentamente por su rostro. Aún así, sus ojos permanecieron abiertos, serenos,
mirando con firmeza. Para completar la burla, colocaron un palo en su mano como si fuera un cetro y se arrodillaron fingiendo reverencia, mientras gritaban entre risas y desprecio: «Salve, Rey de los judíos». El ambiente se llenó de carcajadas crueles, pero la figura de Jesús permanecía imperturbable, irradiando una dignidad que nadie podía arrebatarle. Y allí, en medio de aquella escena de humillación, el corazón de Longino comenzó a agrietarse, aunque todavía no lo comprendiera del todo. Longino no se unió a las burlas de los demás soldados. No soltó risas ni palabras hirientes, simplemente observaba. Pero aquella vez, algo diferente sucedía en lo más íntimo de su ser. No era la violencia lo que lo incomodaba, pues había visto y ejecutado demasiada crueldad en su vida de soldado. Lo que lo perturbaba era la inexplicable dignidad que irradiaba ese hombre golpeado y ensangrentado. Escupieron sobre él, lo golpearon en la cabeza con el mismo palo que le habían dado como cetro de burla, lo insultaron sin medida. Y cuando se cansaron de aquel juego macabro, le arrancaron con violencia el manto púrpura, le devolvieron sus propias vestiduras y lo prepararon para la crucifixión. Sin embargo, Longino no apartaba la mirada. Algo profundo, dormido desde hacía años, comenzaba a despertar en su interior. No podía comprender cómo alguien en medio de semejante humillación no mostraba rencor. No había ira en su rostro, sino un silencio lleno de compasión, una mirada serena que desarmaba incluso a quienes más lo despreciaban. Mientras unos reían y se mofaban, Longino se hacía preguntas que jamás se había permitido. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Cómo puede soportar todo esto sin maldecir a sus verdugos? Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar el acto de amor más grande de toda la historia. Y desde ese día, su vida jamás volvería a ser la misma. Los soldados sujetaron a Jesús con brusquedad y lo sacaron del pretorio. Sobre sus hombros cargaron un madero áspero, pesado, endurecido por la sangre seca de otros condenados que habían recorrido antes aquel mismo camino. Era la cruz de su sentencia. El trayecto hacia el Gólgota había comenzado. Al frente marchaba Longino, como lo dictaba su deber, despejando el paso entre la multitud. El deber de un centurión era conducir al condenado hasta el lugar de su ejecución. Y aquel sitio era el Gólgota, la colina de los cráneos, donde Roma enviaba a morir a los que quería borrar de la memoria del mundo. Jesús avanzaba con pasos tambaleantes en medio de gritos y alaridos. Algunos lo escupían, otros lanzaban insultos cargados de odio. Pero también había quienes lo miraban con lágrimas silenciosas, incapaces de comprender por qué aquel hombre tan bueno estaba siendo tratado como el peor de los criminales. Entre la multitud, una mujer de corazón desgarrado buscaba desesperadamente a su hijo con los ojos. Era María, su madre. Cada instante sin verlo le parecía eterno. Con el alma rota, se volvió hacia el discípulo amado y le suplicó: «Juan, ayúdame, llévame hasta mi hijo». Juntos comenzaron a abrirse paso entre la gente, empujando y forcejeando, decididos a acercarse al maestro. Pero en ese mismo momento, un soldado empujó brutalmente a Jesús. El cuerpo debilitado del nazareno no resistió y cayó pesadamente contra las piedras del camino. Fue la primera caída. Y en medio del polvo, la sangre y los gritos, el corazón de Longino se estremeció de nuevo, aunque aún no sabía que estaba presenciando el principio de la redención del mundo. Jesús cayó pesadamente al suelo, y la cruz se desplomó sobre su cuerpo ya lacerado. El madero áspero golpeó su espalda herida con violencia, y el sonido seco del impacto retumbó en medio de los gritos de la multitud. Los soldados, impacientes, lo golpeaban con látigos y lo empujaban brutalmente mientras gritaban con furia: «Levántate, camina». Con un esfuerzo doloroso, respirando con dificultad, Jesús se incorporó lentamente. Sus rodillas temblaban, su cuerpo parecía a punto de ceder por completo, pero aún así encontró la fuerza para volver a ponerse en pie. En ese momento, María y Juan lograron acercarse lo suficiente para verlo. Y justo cuando pensaban poder sostenerlo con la mirada, Jesús volvió a tropezar. Esta vez fue más fuerte, la segunda caída lo derribó sobre las piedras del camino. María no pudo resistir más. Su corazón de madre, que había guardado silencio entre lágrimas contenidas, se rompió de dolor. Corrió hacia él, se arrodilló a su lado, y con las manos temblorosas acarició el rostro ensangrentado de su hijo. Con la voz quebrada, apenas un susurro, le dijo: «Hijo, estoy aquí». Jesús, con gran esfuerzo, levantó su rostro marcado por la sangre y el polvo, y la miró con ternura infinita. Entonces pronunció unas palabras que no eran un consuelo pasajero, sino una promesa eterna: «Mira, madre, yo hago nuevas todas las cosas».
No era solo una frase. Era una profecía viva que estaba a punto de cumplirse ante los ojos del mundo entero. Pero la carga era insoportable. El peso de la cruz se hundía en su espalda desgarrada, y su cuerpo, agotado, volvió a desplomarse contra el suelo. Fue la tercera caída. Los soldados, coléricos, descargaron sus látigos sobre él, pero esta vez Jesús no pudo levantarse. Sus rodillas no respondían, sus músculos no tenían fuerza. Longino, que observaba de cerca, reconoció bien esa escena. Había visto a muchos hombres derrotados, aplastados por la tortura y la vergüenza. Pero lo que veía en Jesús era distinto. Aquel hombre no estaba vencido. Su cuerpo estaba debilitado, sí, pero su espíritu permanecía intacto, indomable. Había en él algo que no podía romperse. Fue entonces cuando Longino tomó una decisión práctica, como tantas veces antes, pero que lo marcaría para siempre. Miró a un hombre que pasaba por allí, un campesino que volvía del campo, y con voz autoritaria le ordenó: «Tú, ven aquí, toma esa cruz y llévala». El hombre, sorprendido, obedeció sin poder resistirse. Su nombre era Simón de Cirene. Mientras los soldados lo empujaban hacia la cruz, Jesús levantó la vista con esfuerzo y sus ojos se encontraron con los de Simón. No necesitó palabras. En aquella mirada cansada y al mismo tiempo luminosa, Simón descubrió una gratitud profunda, un reconocimiento silencioso que jamás olvidaría. Y así, el camino continuó. La procesión avanzaba por las calles de Jerusalén, escoltada por soldados y seguida por una multitud dividida entre insultos y lamentos. Las mujeres lloraban abiertamente al ver el sufrimiento del Maestro. Pero Jesús, aún con los labios resecos por la sed y la agonía, se volvió hacia ellas y dijo con voz firme, aunque quebrada por el dolor: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos». Longino escuchó esas palabras y quedó sobrecogido. ¿Quién podía pensar en los demás mientras caminaba hacia su propia muerte? ¿Qué clase de hombre podía sentir compasión por otros cuando él mismo estaba al borde del colapso? Finalmente, el cortejo llegó al Gólgota, una colina árida, desolada, destinada a ser escenario de horror. Allí estaban ya preparadas 3 cruces, levantadas como símbolos de castigo y humillación. Los soldados sabían lo que debían hacer y se dispusieron a ejecutar el trabajo. Jesús, en silencio, no opuso resistencia. No hubo lucha, no hubo gritos de rebelión. Se entregaba como quien sabía que todo tenía un propósito más alto. Él no levantó maldiciones contra quienes lo herían, ni luchó para librarse de sus manos. Al contrario, extendió sus brazos con una serenidad desconcertante, como quien no es vencido, sino quien se entrega voluntariamente. Fue un acto de entrega absoluta, una rendición no impuesta, sino escogida. Entonces llegó el instante temido. Un soldado sujetó con firmeza su brazo contra la áspera madera. Otro levantó el martillo y, al descender, un golpe seco desgarró el silencio. Un grito ahogado se elevó hacia el cielo, atravesando el aire como una herida invisible. María, estremecida, sintió que su alma se partía en 1000 fragmentos. Juan, incapaz de soportar la escena, apartó la mirada con lágrimas en los ojos. Cada golpe del martillo resonaba como un trueno en los corazones, arrancando lamentos de algunos y risas crueles de otros. Entre el murmullo de la multitud, unos lloraban desconsoladamente, mientras otros persistían en su burla. Longinos permanecía inmóvil, como paralizado, contemplando aquel misterio que no lograba comprender. Finalmente, los 3 fueron crucificados, Jesús en el centro, y a cada lado, un criminal condenado. Con esfuerzo, los soldados alzaron las cruces, clavando los maderos en la tierra con un estruendo que hizo temblar los cuerpos suspendidos. El impacto sacudió violentamente a Jesús, arrancando gemidos de dolor. A su lado, los ladrones gritaban y maldecían, desgarrados por el tormento. Uno de ellos, con el rostro endurecido por el desprecio, lo miró con rabia y le gritó: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos también. Pero el otro, aunque apenas podía hablar, alzó su voz débil pero sincera para reprenderlo. ¿Ni siquiera temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros recibimos lo justo por lo que hemos hecho, pero este hombre no ha cometido ningún mal. Y volviendo su rostro hacia Jesús, con un hilo de esperanza en los labios, suplicó: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, en medio de la agonía, salió de los labios de Jesús una promesa eterna, una respuesta que atravesaría los siglos y resonaría en toda la humanidad. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Longinos escuchó esas palabras y se quedó sobrecogido. Había sido testigo de innumerables ejecuciones, había visto a hombres maldecir, suplicar y clamar por sus vidas. Pero jamás había presenciado algo semejante. El tiempo parecía haberse detenido. El sol comenzó a apagarse, y una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. No era la sombra de una nube pasajera, era como si toda la creación misma se estremeciera ante lo que estaba sucediendo. El centurión mantenía su puesto, pero no apartaba los ojos de aquel crucificado que lo desconcertaba más a cada instante. Y aún desde la cruz, con los pulmones ardiendo y el cuerpo consumido, Jesús no lanzó gritos de odio ni palabras de desesperación. Su voz, debilitada pero firme, rompió el silencio con un ruego dirigido al cielo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Longinos sintió un estremecimiento recorrer su ser. ¿Cómo podía aquel hombre, atravesado por clavos, coronado de espinas y rodeado de burlas, aún pensar en el perdón de quienes lo habían destruido? Un estremecimiento recorrió el pecho de Longinos. Aquellas palabras de perdón no eran solo para los soldados que lo habían azotado, ni para los que atravesaron sus manos con clavos, ni siquiera para los que lo insultaban sin piedad. También eran para él. Sí, incluso él, centurión endurecido por la guerra y la sangre, estaba incluido en ese perdón insondable. A lo lejos, un trueno comenzó a retumbar en el horizonte. Una tormenta se avecinaba, como si la misma creación respondiera con lamento a lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, Caifás, satisfecho con el desenlace, se marchaba acompañado de los líderes religiosos. Pero María permaneció allí, firme en medio de su dolor desgarrador. Su corazón estaba hecho pedazos, pero no se movía, porque sabía que no podía abandonar a su hijo. Juan, con ternura, la rodeaba con sus brazos, tratando de sostenerla en aquella hora insoportable. Entonces, con voz débil pero clara, Jesús habló desde la cruz. «Mujer, he ahí a tu hijo». Y volviendo su mirada hacia Juan, añadió: «He ahí a tu madre». En esas palabras no había formalidad, sino un acto de amor, un nuevo lazo de familia nacido al pie de la cruz. Juan entendió que desde aquel instante debía cuidar a María como si fuera su propia madre. El cuerpo de Jesús comenzaba a desfallecer. De repente, un grito desgarrador rasgó el silencio de la tarde. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Los que estaban cerca se miraron entre sí confundidos. Algunos murmuraban que estaba llamando a Elías, que quizás pedía la ayuda del profeta para descender de la cruz. Creían que imploraba un rescate celestial. Uno de los presentes corrió, empapó una esponja en vinagre y, colocándola en una caña, la alzó hacia los labios de Jesús. Pero él no bebió. Rechazó todo alivio, porque sabía que su entrega debía ser total, perfecta, sin atajos ni mitigación. Un silencio solemne cubrió el monte. Todos contenían la respiración, como si el mundo entero aguardara. Jesús alzó la mirada hacia el cielo, consciente de que el final estaba muy cerca. Reuniendo hasta la última chispa de fuerzas que quedaba en su cuerpo quebrantado, exclamó con voz potente: «Consumado es». Era el grito de la victoria, no de la derrota. El clamor de quien había cumplido la misión encomendada desde la eternidad. Entonces, con infinita paz, volvió a elevar sus ojos y, como un hijo que regresa a los brazos del Padre, pronunció: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y entregó su vida. En ese mismo instante, la tierra misma respondió. El suelo tembló bajo los pies de todos con un estruendo violento. Jerusalén se sacudió como nunca antes. Las rocas se partieron en dos, los sepulcros se abrieron, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, como un signo inequívoco de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. El gentío enmudeció. Los que antes gritaban insultos ahora golpeaban sus pechos con terror. Muchos comprendieron demasiado tarde lo que habían hecho. Sus rostros se llenaron de espanto, sabiendo que habían participado en la crucifixión del justo. Fue entonces cuando Longinos, incapaz de contener lo que brotaba de lo más hondo de su alma, cayó de rodillas. Su voz temblorosa, quebrada por la emoción, se elevó por encima del murmullo de la multitud. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Y con esas palabras, el centurión confesó lo que todo el universo acababa de presenciar: la muerte del Hijo de Dios hecho hombre, un sacrificio de amor que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. El centurión que había estado al mando de la crucifixión fue, sin saberlo, el primer gentil que proclamó públicamente lo impensable: reconoció en el crucificado al verdadero Hijo de Dios. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco eterno,
y acto seguido un silencio pesado, casi insoportable, descendió sobre el monte del Gólgota. El cuerpo de Jesús colgaba inmóvil, ya sin vida. La multitud que horas antes gritaba con furia ahora estaba dispersa, confundida, atemorizada. El miedo se había apoderado de todos. Los soldados romanos, inquietos por el ambiente extraño y por los rumores que corrían entre la gente, comenzaron a retirarse poco a poco, manteniendo siempre una distancia prudente. Era el día de la preparación para la Pascua, y la ley de los judíos exigía que ningún cadáver permaneciera en los maderos durante el sábado. Por eso, un grupo de líderes religiosos acudió apresuradamente a Pilato, pidiendo que se quebraran las piernas de los condenados, para acelerar su muerte y que sus cuerpos fueran retirados antes de que cayera la noche. Pilato, indiferente y cansado de todo aquel asunto, accedió. La orden fue transmitida al centurión Longinos, quien sin demora la cumplió. Los soldados tomaron gruesas barras de hierro y se acercaron a los ladrones crucificados a los lados de Jesús. Con un golpe brutal, quebraron las piernas del primero, su grito estremeció a todos los presentes. Luego hicieron lo mismo con el segundo, cuyo cuerpo se desplomó sin fuerzas, precipitándose a la muerte. Cuando se acercaron a Jesús, Longinos levantó la mano, deteniéndolos. Sabía con certeza que aquel hombre ya había muerto. Sin embargo, la ley romana era clara, debía comprobarlo personalmente. Era un deber que no podía eludir. Con solemnidad, tomó su lanza, caminó hacia la cruz y, en un solo movimiento certero, atravesó el costado de Jesús. Entonces sucedió algo inesperado. Del costado abierto brotó un manantial de sangre y agua. La escena quedó grabada en la memoria de todos los que estaban allí, especialmente en la del discípulo Juan, quien más tarde daría testimonio solemne en su evangelio: el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Longinos permaneció inmóvil, mirando aquella herida y luego la punta de su lanza teñida de esa sangre inmaculada. Sin comprenderlo del todo, había sido testigo del cumplimiento de una antigua profecía: mirarán al que traspasaron. No era solo un hecho militar. Era un signo celestial. La sangre que redime, el agua que purifica. Un río de gracia que brotaba del corazón del Mesías. Una gota cayó sobre el rostro de Longinos, y según la tradición, sus ojos sufrían desde hacía tiempo una dolencia que nublaba su visión. Pero cuando aquel fluido sagrado tocó sus párpados, algo milagroso ocurrió: sus ojos se aclararon, su vista recobró la plenitud. En ese instante comprendió. Allí, al pie de la cruz, bajo un cielo aún cubierto de llanto, el endurecido centurión se dio cuenta de la verdad. No había ejecutado a un rebelde ni a un criminal común. Había clavado su lanza en el cuerpo del mismísimo Hijo de Dios. Y desde ese momento, su vida jamás sería la misma. Se arrodilló una vez más, pero ya no como soldado, sino como creyente. La Sagrada Escritura no relata cada detalle de lo que ocurrió después de aquel instante, pero la tradición de la Iglesia y antiguos escritos que han sobrevivido a lo largo de los siglos nos ofrecen un eco de lo que siguió. Longinos, el centurión endurecido por la guerra y acostumbrado a obedecer sin cuestionar, no pudo simplemente regresar a su campamento como si nada hubiera pasado. Algo dentro de él se había quebrado para siempre. Durante noches enteras, el sueño lo abandonó. Cerraba los ojos y volvía a ver aquella imagen: el Hijo del Hombre clavado en la cruz, en silencio, entregando su vida sin maldecir, con una dignidad que ninguna espada romana podría destruir. Ese recuerdo lo consumía como un fuego que no podía apagarse. Cada vez que intentaba cumplir una orden, una voz interior lo detenía. ¿A quién servía realmente? ¿A la verdad o a un imperio ciego y corrupto? Por primera vez en su vida, se sintió dividido. Su lanza ya no era ligera en su mano. Su armadura ya no le daba orgullo, sino vergüenza. Y entonces, comenzaron a circular rumores por Jerusalén. Voces apagadas en las calles, susurros que se esparcían con rapidez: el sepulcro de Jesús estaba vacío. Algunos aseguraban haberlo visto, hablar con él, incluso comer en su compañía. Otros decían que había aparecido a mujeres y discípulos, vivo, radiante, distinto pero el mismo. Longinos escuchaba en silencio, sin opinar. Pero cada palabra llegaba como flecha directa a lo más profundo de su corazón. Algo dentro de él sabía con certeza que no eran mentiras. Su espíritu le gritaba que aquello era verdad. La muerte no había podido retenerlo. Durante días, no encontró paz. El Gólgota lo perseguía como una visión sagrada. Recordaba cada palabra que Jesús pronunció, cada mirada que regaló incluso en medio del dolor, cada silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito.
Y mientras la ciudad volvía poco a poco a su rutina, él no podía regresar a la suya. El centurión implacable que había sido estaba desapareciendo. Su corazón, forjado en hierro y violencia, empezaba a quebrarse como arcilla frágil en las manos del Dios vivo. Por eso, cuando oyó decir que algunos habían visto al Maestro resucitado, no se sorprendió. No sintió duda ni escepticismo, sino una certeza callada, poderosa, indomable. Sí, era verdad. Jesús había vencido a la muerte. Por primera vez en toda su vida, Longinos comprendió lo que era la fe. Comprendió el peso verdadero de la cruz, el misterio insondable del perdón y la fuerza imparable de la redención. Todo lo que antes le parecía debilidad, la mansedumbre, la compasión, el amor al enemigo, ahora se revelaba como la mayor de las victorias. Entonces tomó una decisión irreversible. Entregó su puesto, dejó atrás su rango, se despojó de la armadura que lo había protegido durante tantos años, y devolvió la espada con la que había derramado sangre en nombre de Roma. Sin mirar atrás, abandonó la vida militar y con ello el imperio que lo había moldeado. Ese día no perdió un futuro, sino que lo ganó. Porque desde aquel momento, comenzó para él un nuevo camino, el viaje de la fe, el sendero del discipulado, la ruta de quien había visto con sus propios ojos al Cordero de Dios y jamás volvería a ser el mismo. Se unió a los discípulos, buscó con humildad a aquellos que habían caminado junto al Maestro y empezó a aprender de los mismos hombres que habían sido testigos de su gloria, de su muerte y de su resurrección. El nombre de Longino, que antes representaba poder militar y obediencia ciega al imperio, comenzó a resonar ahora entre los primeros creyentes como un signo de transformación y de gracia. El centurión romano que había comandado legiones en nombre de César, caminaba ahora descalzo por los caminos polvorientos, con un corazón encendido como fuego, proclamando a un rey que no llevaba corona de oro, sino de espinas, y al que él mismo había ayudado a crucificar. Durante años, recorrió incansablemente las tierras de Capadocia y Cesarea, en lo que hoy conocemos como Turquía, anunciando con valentía el nombre del crucificado que había vencido a la muerte. Con voz firme decía a todos: «Yo lo vi morir con mis propios ojos, y sin embargo, en su muerte encontré la vida». Su testimonio tenía una fuerza irresistible, porque no hablaba de rumores ni de relatos ajenos, no repetía lo que había escuchado de otros, sino lo que él mismo había presenciado en carne propia. Cada palabra suya llevaba el peso de la verdad. Aquella mano que antes había empuñado la espada para arrebatar vidas, ahora se levantaba con convicción para proclamar el evangelio que otorgaba vida eterna. En aquellos lugares, Longino predicó las buenas nuevas, y muchos corazones se rindieron a Cristo al escucharle. No era un predicador común, sino el mismo centurión que había estado al pie de la cruz, el soldado que había visto brotar agua y sangre del costado del Salvador. Esa verdad lo acompañaba, y nadie podía refutar la autenticidad de su testimonio. Pero el Imperio Romano no toleraba a quienes se apartaban de su autoridad. No había lugar para soldados que cambiaban su lealtad al César por la fe en un rey celestial. La persecución pronto cayó sobre él. Longino fue apresado, interrogado con dureza, azotado sin piedad y amenazado con la muerte. Le ofrecieron libertad a cambio de una sola cosa: negar a Cristo. Sin embargo, con la paz serena de quien ha encontrado la verdad que trasciende el miedo, respondió con una fe que no temblaba. Ni la tortura, ni las promesas de riquezas, ni el temor a la muerte pudieron arrancar de sus labios el nombre de Jesús. Finalmente, fue condenado. El mismo imperio que lo había entrenado como soldado lo sentenció ahora como traidor. Lo llevaron fuera de la ciudad, hasta la cima de una colina solitaria. Allí, bajo el cielo abierto, fue decapitado. Longino murió como mártir, no con terror en el rostro, sino con los ojos elevados al cielo, imitando aquel momento en el que Jesús, desde la cruz, había levantado su mirada y había entregado su espíritu diciendo: «Padre, en tus manos encomiendo mi vida». Su cuerpo fue enterrado en la región de Capadocia, y pronto los cristianos locales comenzaron a venerarlo como santo. Su sangre derramada no apagó el mensaje, sino que lo hizo florecer aún más, convirtiendo su memoria en un faro para los que vinieron después. Muchos afirmaron que milagros y sanaciones comenzaron a ocurrir cerca de su tumba. Su nombre, antes temido como el del centurión que había llevado a cabo la ejecución, empezó a ser conocido por todo lo contrario, como un testigo, un creyente, un mártir cuya vida había sido transformada por la fe. Con el paso de los siglos, la Iglesia lo reconoció como santo. San Longino, aquel que vio, que creyó, que murió por aquel que primero había muerto por él. Pero Longino no estaba solo. Junto a él,
Hubo hombres cuya vida también cambiaría el rumbo de la historia. Debes conocer a Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo y el otro Santiago. Desde las calles polvorientas de Jerusalén hasta los rincones más lejanos del mundo conocido, estos 12 hombres llevaron un mensaje tan poderoso que desafió a reyes, derribó templos y dividió la historia en 2 eras, antes y después de Cristo. No contaban con ejército, ni espadas, ni alianzas políticas. Todo lo que tenían era la certeza de lo que habían visto con sus propios ojos y la fuerza de su testimonio. Su fe era su única arma, y sus sacrificios, la fuerza que movía montañas y abría corazones cerrados al amor de Dios. Hoy, al mirar atrás, comprendemos la magnitud de su labor. Ellos no solo fundaron una iglesia, sino que escribieron la historia de cómo la fe de unos pocos puede cambiar el mundo entero. Cada palabra predicada, cada persecución soportada, cada vida entregada, fue un acto que resonó más allá de su tiempo y de sus fronteras. Si quieres comprenderlo mejor, hay un recurso que lo ilustra con fuerza: la película Los Apóstoles. No es solo la historia de la iglesia, es la historia de cómo 12 hombres ordinarios se enfrentaron al imperio más poderoso de la historia y, con nada más que su fe y su sacrificio, conquistaron los corazones de millones. Su valentía y su entrega son un testimonio eterno de que la fe verdadera puede superar cualquier poder terrenal.